Gracias por tu presentación. Tengo varios comentarios, pero sé que no hay tiempo, entonces me voy a limitar. Yo también trabajo en el área de propiedad intelectual de manera crítica, desde la ética, pero también desde los estudios feministas. Y entonces quisiera hacer pues también como una provocación sobre lo que afirmaste respecto de benefit sharing, ¿verdad? De los mecanismos de beneficio. Porque creo que ahí faltaría explorar críticamente cómo se construyen las negociaciones para definir el beneficio y quién representa a las poblaciones indígenas. Porque también conocemos numerosos casos, o más bien es la tendencia general, a que se establezca una jerarquía también entre el especialista, que usualmente no es indígena, pero que representa a la población indígena en la negociación con la corporación que va a explotar comercialmente el derecho de patente. Entonces, no es tan cierto que sea una negociación entre comunidad indígena y corporación, sino que hay una mediación política y jurídica muy complicada y que habría que explorar. Esa es una. Y otra es en relación, que es el caso de mi investigación de tesis de maestría, a los genes BRCA1 y BRCA2, los genes del cáncer de mama, que ahí hay una discusión también con respecto a cómo la lógica de la propiedad intelectual se impone como obstáculo para el acceso a la información que se supone es patrimonio de la humanidad. Entonces, los límites que hay para poder interpretar la lógica de la propiedad intelectual como algo que puede ser apropiable desde una noción de justicia social. ¿Puedo responder? Me parece que todas estas preguntas son excelentes preguntas. Lo interesante de la lucha de Julia sobre el intercambio de beneficios o compartir beneficios es que la mayoría de los miembros del Consejo Sudafricano que negociaron el intercambio de beneficios eran hombres. Las comunidades San tienen más relaciones de género que son un poquito mejores, pero otras comunidades San tienen otro tipo de jerarquías. Así que depende de la comunidad que está negociando el intercambio de beneficios. Y también está el abogado involucrado, el que media entre el Consejo de San y los científicos. Este abogado tiene una historia de lucha muy sólida, muy fuerte. Ha trabajado en la lucha de los derechos de las personas de San por mucho tiempo. En mis conversaciones con él habla mucho de que a veces ayuda, a veces los deja a ellos hablar. Hay diferentes miembros del SAN, del Consejo, dicen cosas diferentes sobre su rol. Algunos dicen, él no dice nada, otros dicen, él habla mucho. Y desafortunadamente yo no estuve en las negociaciones reales, así que todo esto es simplemente articulado, pero es una pregunta que yo definitivamente exploro. ¿Quién representa a quién? También, cuando pienso en este tipo de preguntas, también obtengo respuestas de la gente indígena, de los indígenas, especialmente de la comunidad que dice, nosotros podemos decidir, porque también me hacen la pregunta de quién es indígena. Y la respuesta por a menudo es, nosotros tenemos que decidirlo nosotros mismos, nosotros tenemos que decir quién es indígena y quién no. Y tenemos un debate al respecto con la comunidad. Estas preguntas son definitivamente preguntas muy importantes. La lógica de los derechos de propiedad intelectual. Estoy terminando un libro que va a salir en 3 semanas. Hablo ahí mucho de las epistemologías reales. Hablo de epistemología, que significa descubrir
el binario entre invención y descubrimiento, binario entre leyes de patente basadas en binarios de los estados de naturaleza, naturaleza versus cultura. Es una naturaleza, pero yo pienso que esta es la lógica de propiedad intelectual en la que yo estoy interesada, que es de real interés. Pero podemos hablar más después de que terminemos esto, en la sesión de cáncer de mama. En realidad yo creo que este tema de las patentes nos deja a todos como fuera de la lógica que usualmente es parte de nuestra experiencia cotidiana. Algunas personas sí estarán en eso y creo que es fundamental porque es una lógica de globalización, es una lógica que nos invade, porque entiendo que para hacer patentes en el país uno hace la patente aquí pero después tiene que pasar a patentes internacionales y eso se vuelve como una escalada para llegar a obtener una patente. Obviamente, ¿quién puede tener una patente? ¿Quién puede plantear una patente? Entonces, pareciera ser que no solo estamos dentro de la corriente de la ley, sino que estamos ante formas de resolver el tema de las patentes que obviamente van más allá de lo que realmente uno siente que puede hacer. Entonces, mi pregunta o mi comentario va en relación, ¿qué pasa con el conocimiento y los saberes? En este caso lo planteas a partir de un grupo indígena, pero de tantos conocimientos y saberes que hay en el mundo que están siendo como pescados, como retomados por grandes empresas que descubren que eso es una sabiduría ancestral. ¿Será posible cambiar el paradigma de este comercio salvaje alrededor de esas patentes? No sé, pregunto si es que algo podemos decir de eso. Something about that. Creo esto es mucho de porque las mujeres, los movimientos de mujeres indígenas están hablando. Es la lógica del colonialismo, de la globalización, casi globalización. Creo que la globalización, el lenguaje de globalización es absolutamente la manera correcta de verlo. Una de las cosas en las que yo pienso en términos de su pregunta con respecto a qué podemos hacer a este respecto, hay un movimiento actualmente para crear bases de datos para enumerar el conocimiento, hacer una lista de conocimiento indígena, pero hay debates al respecto. ¿Qué significa crear una base de conocimiento, una base de datos de conocimiento tradicional? En Sudáfrica y pienso que en Costa Rica se están creando bases de datos de biodiversidad que vinculan el conocimiento indígena. Y hay todo tipo de formas al respecto. Una de las cosas en las que yo pienso es, si usted crea esas bases de datos y si usted puede, usted hace una expectativa que los investigadores tienen que ver esto, entonces se convierte en una práctica general el aprender de los orígenes indígenas de una planta. Y a medida que se convierte en una práctica general, entonces bajo la ley de patentes usted puede utilizar eso para retar a una patente. Así que yo estoy realmente interesada en cómo podemos utilizar estas bases de datos para retar las patentes. Uno de los elementos de la ley de patentes, más allá de la Junta, porque hay una lógica europea, lógica colonial. Uno de los elementos de la ley de patentes es que tiene que mostrar es que no es obvio para las personas. Tiene que mostrar que su invento no es obvio para alguna otra persona y que lo consideran nuevo. Y a veces dicen, bueno, no es obvio para mí, en mi práctica general de ser un científico, el que la gente y los indígenas lo hayan utilizado de esa manera. Pero ahora, si tenemos bases de datos y hacemos una práctica regular de que se tiene que cambiar eso, yo estoy pensando que me parece que es una de las mejores maneras de retar las patentes en cuanto a conocimiento indígena. Es cambiar las prácticas. Esta es una manera en la que yo estoy pensando.
para el uso de las bases de datos. Porque cuando digo intervenciones, me siento cómoda de buscar una solución, de sacar una solución, algo tangible, y tengo toda una sección que habla de cómo hacer un argumento de lo que es no obviedad para deshacerse de las patentes. Pero quiero decir que algunos grupos indígenas, como este grupo, tomó una decisión deliberada de no retar la patente o no desafiar esa patente. Decidieron más bien irse por el lado de compartir beneficios, que los hace actores en cuanto a conocimiento de patentes, y tenemos que dejar que la gente indígena piense al respecto de qué son las mejores estrategias para ellos. Pero también me parece que es una pregunta interesante. Okay, thanks very much for your provocation. I think I'm going to go in Spanish because we all speak Spanish. Yeah. Yo creo que uno de los retos epistemológicos precisamente que nos plantea la poscolonialidad, que precisamente viene del sur, de India con Spivak, es precisamente hablar afuera de la caja, ¿no? Salir de este pensamiento binario, ¿sí? Naturaleza, ciencia, arriba, abajo, y tener también otra, digamos, postura más abierta de lo que es el otro, ¿no? El diferente, el indígena, ¿sí? El no europeo, blanco, etcétera, ¿sí? Y una, digamos, postura más abierta de lo que es la naturaleza, ¿sí? Yo he entrevistado a mujeres científicas mexicanas que han estado patentando también sus inventos. Y una de ellas me comentaba que no es suficiente querer hacer el bien a los demás, porque precisamente toda esta burocracia mexicana se las come, ¿no? Entonces tienen que volverse así como muy fuertes y aprender, digamos, habilidades que no tienen en todo el sistema legal para seguir haciendo bien y hacer propuestas diferentes a las que hacen los hombres. Gracias. Yeah, thank you. Yo creo que esta es una de las áreas en las que yo busco aprender más y que muchos de ustedes están investigando. Y es cómo las mujeres indígenas están respondiendo a estas cosas. Hay un libro excelente que tiene que ver con una mujer canadiense sobre los textiles. Pero hay muchos libros que están saliendo y que hablan de cómo las mujeres lidian con asuntos como posesión de patentes, y es mucho el trabajo que yo estoy buscando. Y yo creo que su punto sobre las mujeres diferentes, en particular en México, ellas pueden tener un enfoque realmente único. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención. Mi pregunta era simplemente sobre la noción de sujeto que se ha utilizado en la intervención. Hablabas de las plantas como sujeto por esa capacidad de agencia, y mi pregunta es hasta qué punto no se antropomorfiza, ¿no?, a las plantas con esa noción, y hasta qué punto la capacidad de agencia, más que en las plantas, es en una red de relaciones, ¿no?, en un colectivo funcional, o digamos que no podemos individualizar a las plantas con capacidad de agencia porque siempre es agencia en relación a algo, ¿no? Entonces era más que nada qué noción de sujeto está detrás de esa capacidad de agencia de las plantas. Yes. Bueno, eso es donde yo estoy tratando de utilizar esta idea de agentes en vez de nociones liberales de agencia, con el objeto de tratar ese problema, porque la idea
es en antropoformizar las plantas, y esa no es la idea. Yo creo que lo que los estudiosos feministas están luchando es cómo hacer esto, están batallando con cómo hacer esto. Es esa idea de cómo vamos a pensar en las plantas con una fuerza auténtica, cómo las plantas están haciendo acciones. Yo estaba tratando de realizar el trabajo de Karen Sparrow que dice agencias en acción, y eso es lo que estoy tratando de hacer, agencias por medio de la acción. Estoy tratando de mantenerme lejos de la noción de agencia y del antropoformismo, pero estoy con usted todavía, no es fácil. Tal vez siento como que tal vez al hacerlo y que haya otros que tal vez estén haciendo esto mismo también, así que yo tengo que pensar realmente en ello. Pero es un método de movimiento lógico. Estoy tratando de establecer un argumento que yo considero que es importante para enfatizar lo no humano desde el punto de vista metodológico y cómo podemos esto conducirnos a una fuerza agéntica o no, porque es alguna vez estoy pensando en que metodológicamente podemos cambiar el enfoque y que podemos empezar a pensar en los no humanos de manera que traiga esa responsabilidad de los no humanos más de lo que ha sido en el pasado, porque hay que salir de esa lógica de materia prima como objeto. Y yo estoy utilizando el lenguaje para tratar de hacerlo. Espero que al utilizar esa fuerza agéntica vamos a poder hacer eso. Si algunos de ustedes quieren darme algunas otras ideas o más ideas de cómo hacerlo, me encantaría hablar más de eso con ustedes, porque esto es con lo que varios de nosotros estamos batallando, cómo lidiar con este término antológico y término material, que me parece que es muy importante, pero sigue siendo un experimento de cómo hacerlo. Pero sigo pensando que sigue siendo importante. Uno de los peligros es cómo esto pone los derechos de las mujeres con respecto o en contra de los derechos del cliente. Pero estoy emocionada de cómo la gente está tratando de manejar esto. Me parece que es algo sumamente importante. Muchísimas gracias. Estaba esperando la pregunta de los no humanos. Buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia. No es más un comentario que una pregunta. Tiene que ver igual con incluir agentes no humanos en la investigación. Desde comunicación hacemos mucho mapeo de actores y tratamos de analizar cómo hay relaciones de poder y relaciones de distintos poderes económicos, políticos, simbólicos entre ellos, esos actores, y a veces se nos dificulta incluir actores no humanos como instituciones o como leyes, por ejemplo, y me parece que en esta coyuntura que usted nos plantea, incluso digamos, el copyright y las leyes de patente de distintos países pueden ser actores no humanos que se deban tener en cuenta para el análisis. Lo complicado es cómo caracterizar esos actores, porque no se pueden igualar con los actores humanos, pero deben incluirse en el análisis. Y es una pregunta que desde comunicación no las hacemos como constantemente y que, igual que usted, estamos buscando todos los tips que se puedan para saber cómo analizar el papel de estos actores, la influencia que tienen en las coyunturas y cómo afectan de uno u otro lado el mantenimiento del sistema patriarcal, machista, etcétera, que hemos venido analizando exhaustivamente en el Congreso. Gracias. Excelente, muy bien, gracias. Su punto sobre los no humanos también como instituciones y ley, por ejemplo, es algo en lo que yo también estoy pensando, porque yo trato las reglas legales como materialidad. La idea de materialidad es que estamos viendo dentro del cuerpo. Estoy mirando dentro del cuerpo de la ley, en las partes materiales de los estatutos, de las reglas. Así que estoy tratando de hacer el argumento que necesitamos ser más amplios cuando pensamos en materialidad, porque una de las cosas que me preocupa
en términos de este término antológico, en términos de ciencia feminista, es que estamos alejándonos de los derechos legales y las jerarquías. Si vamos solamente por el lado de los no humanos, entonces sí es así como vamos a lidiar con el hecho de que todavía siguen habiendo verdaderos problemas legales, así que hay que pensar de manera muy amplia de la materialidad, no alejarnos de la parte de construcción social. No podemos ir a la parte ontológica y dejar la parte epistemológica de lado. Tenemos que ver la parte ontológica, ética y epistemológica. Y su punto está muy bien tomado. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Laura. Yo interpreto el concepto que nos has compartido hoy de los sujetos no humanos más como una categoría epistémica justamente desde la perspectiva que nos lo indicas, valorando cómo desde la epistemología de la ciencia es necesario siempre tener en perspectiva lo ontológico, lo ético, lo metodológico y lo propiamente epistémico. Y creo que en el caso de nuestras discusiones sobre ciencia, tecnología y género, estamos en un entramado de interrelaciones y nos ha costado muchísimo desplazar la perspectiva de ser parte de la ciencia como objeto y no como sujeto. Entonces me parece que es muy atinente recuperar nuestra materialidad, incluso en los objetos no humanos, porque hemos pasado nosotras mismas por ese mismo proceso. Así que me ha gustado mucho esta valoración epistémica de otros agentes no humanos, porque también entran en un complejo de interrelaciones con humanos. Gracias. También hablo mucho del ecofeminismo, la cuestión entre la naturaleza y la mujer. La mujer fue construida ahí, pero su comentario sobre cómo no se puede separar nunca el sujeto del objeto me parece sumamente importante, y eso es lo que estoy tratando de hacer. Trato de analizar ambos para poder entender las relaciones. Una de las razones por las cuales yo uso la tecnociencia, la tecnología y la ciencia juntas. Esta es la razón por la cual decimos cultura naturaleza o decimos tecnociencia, para conseguir la relación de lo que usted decía precisamente, que no podemos desenmarañar esto, desentramar esto, aunque la ley esté tratando de separarlos. Es realmente difícil en mi trabajo porque al analizar estructuras que se pueden separar, nosotros estamos tratando de entender las relaciones juntas y me parece que es un poco enredado, pero muchas gracias. Buenas tardes. En relación con lo que se ha preguntado sobre el sujeto no humano, me parece que eso ha sido algo trabajado por el tecnofeminismo, específicamente con Judy Walkman, cuando habla de las creaciones tecnológicas como algo que pareciera que adquiere vida propia, pero porque se encuentra dentro de relaciones sociales, no porque las plantas o las transformaciones que hacemos con las plantas o la naturaleza adquieran vida o capacidad de actuar, sino por los significados que le vamos atribuyendo a ello. Y yo más bien quisiera también un poco continuar esta reflexión que tú nos planteas, como más allá de la lógica del mercado que está dentro de las patentes y por lo tanto conforma un colonialismo vinculado a esta estructura capitalista en la que vivimos, ¿cómo podemos dialogar y poner en diálogo los saberes locales, que me parece que es una parte fundamental para pensar poscolonialistamente acerca de las construcciones del conocimiento y nuestras relaciones con otras especies? Gracias.
Muchas gracias por mencionar el trabajo de Judy Walkman, porque yo he trabajado mucho con el trabajo de Judy y preguntas sobre fronteras de objetos, pero yo creo que la red de actores habla de los no humanos como actores, pero ahora estamos tratando de pensar más en qué es lo que significa esa actuación como fuerza, como material. Estamos construyendo, basándonos en cada uno, tratando de expandir y de ampliar esto para pensar más en detalle sobre los no humanos como sujetos, más de lo que ellos decían, pero esos legados y esas historias son sumamente importantes. El material feminista, los eruditos no atacan al trabajo de Judy. Creo que estamos tratando realmente de tener estas prácticas de citación. Yo podría aquí pasarme hablando una hora más sobre esto, pero muchísimas gracias por mencionar el trabajo de Judy. Es claro que de parte de la red y del Congreso, una de las conclusiones que hemos estado conversando es precisamente la necesidad de levantar una agenda de discusión y análisis sobre estos temas, ¿verdad? Y sobre todo tener un énfasis en el análisis de la epistemología, o más bien las epistemologías feministas, para poder seguir avanzando en el campo de la ciencia, la tecnología y el género. Muchísimas gracias. Vamos a entregarle un reconocimiento a la doctora Foster. Muchas gracias, Laura. Gracias.